Sor Juana Inés de la Cruz, la llama eterna del saber en la oscuridad del convento. Sor Juana Inés de la Cruz nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, un pequeño pueblo del Virreinato de la Nueva España, hoy México. Su nacimiento, en una familia humilde y fuera del matrimonio, parecía condenarla a una vida silenciosa. Pero desde sus primeros años, su curiosidad desbordante la separó del destino común de las niñas de su tiempo. A los 3 años ya sabía leer y escribir, y a los 8 componía poemas con una musicalidad que sorprendía a todos los que la escuchaban. Su mente era un faro que se encendía en medio de una época dominada por la oscuridad intelectual hacia las mujeres. En el siglo XVII, el conocimiento era privilegio de los hombres. Las mujeres estaban destinadas al matrimonio o al convento, pero no al pensamiento. Juana, sin embargo, se rebeló contra esa norma invisible. Pasaba horas escondida en la biblioteca de su abuelo, leyendo todo lo que encontraba: filosofía, historia, gramática, teología. Su deseo de aprender era tan intenso que prometió no comer queso si eso la hacía más inteligente, creyendo en los mitos populares de la época. Aquella anécdota muestra la fuerza de su determinación: nada, ni siquiera el hambre, podría apartarla del conocimiento. Soñaba con asistir a la universidad, pero las mujeres no podían hacerlo. Disfrazada de hombre, intentó ingresar para estudiar, pero fue descubierta. Lejos de rendirse, siguió aprendiendo por su cuenta, con una disciplina que asombraba a todos. Su talento llegó a oídos del virrey Antonio de Toledo y su esposa, Leonor Carreto, marquesa de Mancera, quienes la invitaron a la corte virreinal. Allí, en medio de los intelectuales más destacados de Nueva España, Juana fue puesta a prueba. 40 eruditos, teólogos, poetas, matemáticos, la interrogaron sobre todos los temas posibles. Ella respondió con una claridad y agudeza que los dejó sin palabras. Aquel examen la consagró como una mente prodigiosa, una mujer capaz de debatir con los sabios en un mundo que creía que las mujeres no podían pensar. Pero Juana no buscaba el reconocimiento. Lo que realmente deseaba era un lugar donde pudiera estudiar en paz, lejos del ruido y de los prejuicios. Por eso, en 1669, decidió ingresar al convento de San Jerónimo. Allí tomó el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, y su celda se convirtió en un refugio de pensamiento, una pequeña universidad en miniatura dentro de los muros del convento. Reunió una biblioteca de más de 4.000 libros, mapas, instrumentos musicales y científicos. Su espacio era un laboratorio de ideas donde el silencio se llenaba de preguntas. Entre oraciones, experimentos y lecturas, escribió poesía, teatro, ensayos filosóficos y textos teológicos. Su obra abarcó todos los géneros y temas posibles: el amor humano y divino, la fugacidad del tiempo, el poder, la libertad, el conocimiento y el papel de la mujer. En poemas como Primero Sueño, exploró la relación entre la razón y el alma. En Los empeños de una casa, desafió las convenciones sociales a través del humor y la inteligencia. Cada verso suyo era una rebelión elegante, una forma de decir yo pienso, luego existo, en una época en que las mujeres solo debían callar. El siglo XVII fue también una era de contradicciones. Mientras la Iglesia y el Imperio controlaban las mentes y los cuerpos, el humanismo y la ciencia comenzaban a abrir nuevas puertas. Sor Juana vivía en ese cruce de mundos, una religiosa que experimentaba con la física y la astronomía, una mujer de fe que defendía la razón. No escribía para desafiar a Dios, sino para comprenderlo mejor. Pero su audacia intelectual incomodaba a las autoridades eclesiásticas. En 1690, el obispo de Puebla, bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, le escribió una carta criticando sus escritos seculares y su amor por la ciencia. Sor Juana respondió con su obra más famosa, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. En esa carta, redactada con una brillante mezcla de humildad y firmeza, defendió el derecho de las mujeres a estudiar. Escribió: No estudio para saber más, sino para ignorar menos. Fue una declaración revolucionaria. En un solo gesto, Sor Juana no solo defendía su propia libertad, sino la de todas las mujeres futuras. Su pluma se convirtió en su espada, y su celda en un campo de batalla donde la razón luchaba contra la ignorancia. Pero el poder religioso no toleraba la rebeldía, ni siquiera la intelectual. Bajo presión, se le ordenó renunciar a la escritura, vender su biblioteca y abandonar los estudios. Obedeció, quizás para proteger a su comunidad, o quizás porque entendió que su palabra ya había trascendido los muros.
Se dice que firmó con su propia sangre una confesión de humildad, pero su silencio fue más elocuente que 1000 discursos. En 1695, una epidemia devastó el convento. Sor Juana, fiel a su vocación de servicio, cuidó a las monjas enfermas hasta que ella misma cayó víctima de la enfermedad. Murió el 17 de abril de ese año, con apenas 46 años. Pero su muerte no fue un final, sino un principio. Décadas después, sus escritos comenzaron a ser redescubiertos. Poetas, filósofos y feministas vieron en ella una precursora de los derechos de la mujer, una figura adelantada a su tiempo. Sor Juana fue una de las primeras voces en defender que el intelecto no tiene género, que el alma que busca la verdad es universal. Su obra, traducida a decenas de idiomas, ha inspirado a generaciones enteras. Hoy, su rostro aparece en los billetes de México, y su nombre se estudia en universidades de todo el mundo. Pero más allá de los homenajes, Sor Juana sigue viva en cada mujer que se atreve a preguntar, a leer, a pensar, a escribir. Fue monja, fue poeta, fue filósofa, pero, sobre todo, fue libre. Y su libertad, tejida con tinta y valentía, sigue iluminando el corazón de quienes creen que el saber es la forma más pura de fe. Porque en un mundo que quería que callara, Sor Juana eligió hablar. Y su voz, la voz del conocimiento, de la pasión y de la justicia, aún resuena, siglos después, como una llama que jamás se apaga.